Se cumplen 105 años del natalicio de Rafael Caldera, un hombre que marcó la política venezolana durante el siglo pasado y principios de este siglo XXI. Y para hablar acerca de su influencia sobre lo que ha sido nuestra historia, vamos a conversar. Viene a contrapunto, aceptó nuestra invitación, Jesús Macei, politólogo, profesor universitario, diplomático jubilado de nuestro servicio exterior. Y le preguntamos, Jesús, con la bienvenida, gracias, acerca de el liderazgo de Rafael Caldera. Ha sido percibido como, digamos, una contrafigura al liderazgo popular de Betancur, de URD con Jovito Villalba, de el Partido Comunista con Gustavo Machado para aquellos tiempos. ¿Cuál es ese rol histórico que maneja, que digamos que representa Caldera dentro de esa generación? Bueno, José, primero muchas gracias por la invitación para compartir con Contrapunto algunas ideas sobre el significado hoy, al cumplirse 105 años del natalicio de Rafael Caldera, quien cubrió durante 60 años la política venezolana, ¿no? Caldera fue un líder político carismático, igual que Betancur, igual que Villalba, pero con la diferencia de que Caldera, su imagen era la de un académico, la de un intelectual. Betancur también lo fue, pero se contrastaban en el discurso político. Claro, el instrumento de ambos fueron dos partidos políticos. Ambos crearon dos partidos políticos justamente como instrumentos para la acción política, porque sin partidos políticos no se podía tener acción política. O sea, eso fue una de las definiciones clave de ese liderazgo, que entendieron el rol del partido político para, digamos, generar cambios dentro de la sociedad. Exactamente. Primero Acción Democrática, porque no hay que olvidar que Acción Democrática surge en el año 41, pero ya tiene una larga trayectoria de antecedentes desde los años 30, inclusive Betancur pertenece a la famosa generación del 28, Caldera en cambio pertenece a la generación del año 36. Por eso la diferencia dentro de la forma del liderazgo. Exactamente, y además que en el año 36 hay una pequeña rendija de apertura democrática que se da en el gobierno de López Contreras, que se va a endurecer al principio, cuando en el inciso sexto se van a prohibir las doctrinas comunistas y anarquistas dentro de la acción política, y Betancur debe salir otra vez al exilio. En cambio, Caldera en esta época tiene una acción política interesante, porque es subsecretario de la Oficina Nacional del Trabajo, es corredactor de la Ley del Trabajo de esta época, y va a ingresar 3 años después, cuando se graduó abogado, como profesor de planta en 2 cátedras universitarias, Sociología Jurídica y Derecho al Trabajo, que va a ser la cátedra que él va a crear y fundar. Betancur truncó sus estudios de Derecho porque se dedicó a construir Acción Democrática desde los años 30 con el PDN primero, y después en el año 41 cuando se funda Acción Democrática orgánicamente, ¿no? COPEI nace en el año 46, 5 años después de Acción Democrática, pero ambos entendieron que para la lucha política era importante tener un partido político que fuera el instrumento de acción política. Ambos tuvieron liderazgos carismáticos, pero con el contenido de la oratoria diferente, porque Betancur quizás fue un líder que caló mucho más en el pueblo venezolano. Caldera llegó a las clases medias, y en primer lugar llegó geográficamente a los Andes, porque acuérdense que Caldera venía de una formación cristiana católica muy importante. Caldera bebió de la doctrina social de la Iglesia,
que fue el elemento doctrinario que le hace conocer los pininos de lo que después va a dar lugar a lo que es el pensamiento social cristiano. Entonces, por eso es que Copey tiene un caldo muy importante primero en los Andes, y después Copey se va a convertir en un partido nacional después del año 58. Acción Democrática ya en el año 47 era un partido político sembrado a nivel nacional. Ok, le pregunto entonces, ese rol que Copey logra luego del 58, luego de la caída de Pérez Jiménez, lo hace nacional. ¿Cuál es el rol de Caldera antes de esos años? Porque Caldera es el líder, digamos, de esa playa de los que son llamados los fundadores de la democracia venezolana, que sí estuvo dentro de Venezuela durante casi toda la dictadura de Pérez Jiménez. De hecho, sale apenas en diciembre del 57, o sea, a días de la caída de Pérez Jiménez. Entonces, ¿cuál es ese rol, el liderazgo de Caldera, aún sin tener un partido nacional, que cumple durante ese tiempo? Bueno, en ese tiempo, en los años 40, Caldera se dedica a estructurar, a darle cuerpo a la naciente organización política de Copey, que tiene un antecedente en Acción Nacional, y esos jóvenes que están alrededor de Caldera tienen en común un ideal, que es hacer política mediante una visión cristiana con grandes principios sociales, y con una diferencia con tanto Acción Democrática como con URD, que claro, van a coincidir al principio de la Revolución de Octubre, porque todos los partidos políticos venezolanos, URD y Copey después, van a apoyar los principios de la Revolución de Octubre, que es democratizar a Venezuela, dar el voto directo, universal, directo y secreto, darle el voto a las mujeres y profundizar el acceso a la educación, producir una reforma agraria, y todas esas políticas van a ser apoyadas por los nacientes partidos políticos venezolanos. Y en el caso de Copey, Caldera en esos años 40 y después en la autocracia militar que va a vivir Venezuela, que va a tener quizás dos etapas, del 48 al 52 y del 52 al 58, del 48 al 52, URD y Copey van a ser tolerados en la autocracia militar. Acción Democrática y el Partido Comunista sí van a quedar ilegalizados, sí. Y ellos van a tener una limitada acción política. En esos años Caldera se va a dedicar al ejercicio del derecho, a sus clases en la Universidad Central de Venezuela y a formarse políticamente. Caldera en estos años va a beber de los escritos de Jacques Maritain, Emmanuel Mounier fundamentalmente, que es lo que después, en los años ya 60, va a ser eclosión con las principales obras intelectuales que Caldera va a producir a nivel del pensamiento social cristiano. Y en la segunda etapa de la época autocrática militar, Caldera va a tener una actitud muy vigilada por parte de la autocracia militar, muy vigilada por la autocracia militar. Inclusive va a sufrir un atentado en su casa que casi le cuesta la vida a Andrés, su hijo, que era un bebé en aquellos tiempos, y va a tener una acción política muy limitada, porque después del año 52, cuando Pérez Jiménez asume, después de la constituyente de ese año, poderes militares absolutos, y con algunos líderes políticos, entre ellos Rafael Caldera, va a tener, como dije y reitero, una actitud vigilante. Entonces Caldera, dentro de las limitaciones de aquella época, va a tratar de mantener vivo a Copey como organización política. Pero también, digamos, se articulaban entre, digamos, toda esa clase política que estaba activando en contra de la dictadura. Sí. O sea, ¿cómo se articularon ellos? O sea, hubo desprendimiento también, porque hay la famosa carta que le escribe Betancur a Caldera,
digamos, en todo ese tiempo, y luego ellos se encuentran en Nueva York. Sí. Cuando sale Caldera hacia finales del 57. Sí, fíjense que en el año 57, que es el último año de la autocracia militar, los partidos políticos crean la Junta Patriótica como instrumento para la lucha política a nivel interno y la canalización estratégica de la idea de justamente poder restaurar la vida democrática en Venezuela y, por supuesto, relacionarse, conectarse con otros sectores de la vida nacional. No por casualidad, la insurrección del 1 de enero de 1958, hay elementos de Copey que tienen contacto con el ejército y la Fuerza Aérea, entre ellos Godofredo González, que tiene contacto en Maracay con elementos de las Fuerzas Armadas venezolanas, que van a producir el segundo quiebre a nivel de las Fuerzas Armadas, porque el primero se produce cuando Pérez Jiménez, en diciembre del año 57, destituye a Rómulo Fernández y él asume el Ministerio de la Defensa, y se ve que hay un cisma al interno de las Fuerzas Armadas, que no hay la cohesión que hubo en los años anteriores, además que la autocracia militar en el año 57 pierde un sostén importante, que es el apoyo de la Iglesia, y progresivamente también va perdiendo el apoyo de los sectores empresariales de aquel entonces. Entonces, pero esa vanguardia política logra articularse y logra tener en esa Junta Patriótica también la propuesta de un programa mínimo de gobierno. Claro, esto se va a dar después que Caldera sale al exilio en diciembre del año 57, donde tiene conversaciones directas tanto con Jovito Villalba como con Rómulo Betancourt. Los tres tienen varias rondas de conversaciones donde es importante tres cosas. Primero, un acuerdo político que le dé gobernabilidad al nuevo orden político, unas reglas de juego, de funcionamiento de ese orden político, y en tercer lugar, un programa mínimo común para ese nuevo orden político que se va a instaurar. Ellos ven eminente en el año 58, en enero, esos 22 días, que son días de vértigo, de luchas de calle, manifiestos clandestinos. Hay los famosos manifiestos en aquella época de los intelectuales, los ingenieros, los médicos y los abogados, y por supuesto muchas escaramuzas de calle que van a producir la gran conflictividad social que va a tener la dictadura en los primeros días de enero, que por supuesto el 22 de enero, cuando la Armada se suma al alzamiento militar, Pérez Jiménez abandona el poder porque se ve que está solo y prefiere huir antes que producir un enfrentamiento al interno de las Fuerzas Armadas, ¿no? Porque en las Fuerzas Armadas aquel entonces habían quizás dos tendencias, una tendencia de continuar el proyecto militar pero sin Pérez Jiménez, y una tendencia de abrir el juego democrático, que son los sectores con los que tiene contacto la Junta Patriótica a lo largo de 1957, y van a cristalizar el 1 de enero con el alzamiento de la Fuerza Aérea y de un sector del ejército en aquel entonces. Es decir, lo que llaman los politólogos, la coalición dominante estaba fracturada. Entonces, en ese acuerdo, digamos, esos tres puntos que usted enumeró anteriormente, está la base de lo que después es conocido como el Pacto de Punto Fijo. Exactamente. Ahora, un poco para cerrar, Jesús, le pregunto, ¿qué tenía aquella clase política de esos años que no tiene la clase política de este tiempo? Bueno, yo creo que dos elementos fundamentales, ¿no? Tenía autoritas, la clase política de aquel entonces tenía autoritas. ¿Qué es la autoritas? La autorita es una serie de condiciones laxas de tipo moral, de tipo ético, de tipo intelectual,
que puede tener un individuo en cualquier actividad de la vida humana, sea esta política, académica, empresarial, etcétera. Y la clase política pudo reunir en aquel entonces una serie de condiciones, unas condiciones de saber en qué momento tenía que actuar, con qué instrumentos contar, tenía también conocimiento del momentum para poder actuar políticamente y qué instrumentos tuvo. Entonces, esa clase política tuvo claridad estratégica, se pudo articular alrededor de un pacto como fue el Pacto de Punto Fijo en aquel entonces, que significó no solamente el establecimiento de las reglas de juego y de condiciones de gobernabilidad para el primer quinquenio del año 59 al año 64, porque el Pacto de Punto Fijo, debo recordarlo, solamente se firmó para que tuviera vigencia en el primer quinquenio, ganara quien ganara las elecciones de aquel entonces, y los partidos políticos se distribuyeron paritariamente la organización del gobierno, desde a nivel ejecutivo hasta nivel municipal. Entonces tenían, digamos, la capacidad de ceder y de articularse en función de un objetivo superior, digamos, que era el interés nacional. El interés nacional, justamente, de crear un orden político democrático, en primer lugar, que tuviera perdurabilidad, y lo que se llamó el espíritu del 23 de enero estuvo dentro del Pacto Punto Fijo, que debo aclarar una cosa: el Partido Comunista no lo firmó, aunque por testimonios de la prensa de aquel entonces estuvo abierto a firmarlo. Por ejemplo, Betancourt sí se opuso a la adhesión del Partido Comunista al Pacto Punto Fijo por las ideas marxistas-leninistas que tenía el Partido Comunista en aquel entonces, de las cuales él ya había deslindado hacía mucho tiempo. Y que lamentablemente el Partido Comunista en aquella época respondía a las líneas directamente de Moscú. Entonces, también Betancourt sufrió un proceso desde el linde, desde los años 40 y 50, de las ideas comunistas que él tuvo en el joven Betancourt de los años 30. Y Betancourt conocía muy bien las ideas del marxismo, porque las estudió muy a fondo, y eso hizo que Betancourt tuviera una posición quizás muy dura en cuanto a que el Partido Comunista firmara o no el Pacto de Punto Fijo. Otros líderes políticos de la época, como Betancourt y Caldera, estuvieron más proclives, pero en aras del consenso de aquella época, no solamente el Pacto de Punto Fijo, el Pacto de Punto Fijo fue firmado por estas tres organizaciones políticas, pero tuvo el apoyo simbólico de las organizaciones de la sociedad civil de aquel entonces: los empresarios, la iglesia, el movimiento sindical, el movimiento intelectual de la época, las universidades. Es decir, esa Autoritas que tenía ese liderazgo logró la articulación, digamos, de ese movimiento. Exactamente. La Autoritas que tuvieron esos líderes políticos en aquella época posibilitó que en torno al Pacto de Punto Fijo girara un gran consenso político. Bueno, muchísimas gracias, Jesús, por estar acá con nosotros y conversar sobre la vida, una breve reseña de Rafael Caldera, sí, a sus 105 años. Sí, es importante que los jóvenes conozcan esta historia y conozcan el rol de nuestros líderes, de nuestros próceres civiles, que es muy importante. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, José. Con ustedes, hasta la próxima.